Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta séptima y última videoconferencia jurídica del curso Procedimientos Penales que forma parte del programa de formación continua Administración de Justicia en materia penal dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. En esta tarde nos acompaña el doctor Juan Carlos Méndez Pozo, a quien de antemano le agradecemos haber aceptado nuestra invitación para ser ponente en este proceso. Antes de iniciar, realizamos las recomendaciones de costumbre. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar alias ni sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia en la sección del chat, pueden encontrar el link de registro de asistencias para el presente despliegue académico. Por favor, hacer clic en el link y completar correctamente los datos solicitados, especialmente la cédula y el correo electrónico deben estar perfectamente escritos allí en el link de registro de asistencias. A quienes tienen cámara, les solicitamos por favor mantener encendidas sus cámaras durante el evento. Les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi. Les informamos que los micrófonos están silenciados para evitar interferencias, ruidos, interrupciones durante la exposición de la ponencia. Si tienen preguntas, las pueden plantear por escrito en la sección del chat. Recordemos que no se permiten opiniones políticas, opiniones personales, casos, sino única y exclusivamente preguntas técnicas en torno a la ponencia que va a realizar el expositor. Continuamos entonces con la presentación del doctor Juan Carlos Méndez Pozo, quien es magíster en Derecho Procesal Penal y especialista en Derecho Procesal por la Universidad de Indoamérica, especialista en Contratación Pública y Administración del Estado, doctor en Jurisprudencia y licenciado en Ciencias Públicas por la Universidad Central de Ecuador, juez de contravenciones, ha sido juez de contravenciones, juez multicompetente penal y actualmente es juez del Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe en la provincia de Pichincha. El doctor tratará el día de hoy la suspensión condicional de la pena, componentes de la sentencia. Bienvenido, doctor. Tiene usted la palabra. Gracias, muy buenas tardes con todos, con todas. Ante todo, mil disculpas que tengo algún problema con la audición que ustedes tengan. Estoy un poquito resfriado, gripado. Con esta dispensa, el agradecimiento a la Escuela de la Función Judicial por la oportunidad de compartir un poco de esta temática que creo que es importante para el manejo del día a día que cada uno de nosotros hacemos dentro de lo que es la administración de justicia. Sin más preámbulo, pues entonces iniciaremos con la temática que me ha sido solicitada, sea compartida con ustedes, que creo yo, ustedes ya la manejan, únicamente seré un facilitador para refrescar un poco de conocimientos, para generar un poco de temática, para desarrollar foros al final de la presentación y poder absolver las inquietudes que creo todos manejamos respecto de estos tres temas que se me ha pedido exponga en este día, específicamente sobre la suspensión condicional de la pena, los componentes de la sentencia y la reparación integral, sus generalidades y además la forma en cómo, como administradores de justicia de primer nivel, estamos en la obligación de efectivizar esta reparación integral. Iniciaremos pues entonces con los componentes de la sentencia. Creo yo que es un tema que vamos a manejarlo en primera instancia. Y creo que es importante arrancar con esta temática en torno a lo que el Código Orgánico Integral Penal y además también el Código Orgánico General de Procesos ha establecido como los autos y sentencias, que son los mecanismos por los cuales, como administradores de justicia, pues resolvemos, ponemos punto final al desarrollo de un proceso en general, específicamente en el área que nos corresponde, en el área penal, a través de la sentencia, luego ya de la etapa de juzgamiento, de la etapa de juicio,
dentro de los procesos penales puestos a nuestro conocimiento. Perdón. Para ello, pues, como antecedente debemos establecernos como mecanismos ya de conceptualización de lo que es la sentencia. Nos referimos que la sentencia es la decisión que asume ya el juzgador acerca de un asunto o puesto a su conocimiento. También es interesante resaltar la división que hace el Código Orgánico General de Procesos respecto de este tipo de providencias, y también nos refiere a los autos interlocutorios, que no deben ser confundidos con la sentencia. Recordemos que el auto interlocutorio es la providencia que resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia, pueden afectar derechos de las partes o de la validez del proceso. Así, por ejemplo, la resolución que tiene que ver con prisión preventiva, con cauciones, con elementos de esta naturaleza, la misma suspensión condicional de la pena. En este sentido, tenemos también que referirnos a ciertos elementos que son importantes para el desarrollo de la sentencia. La sentencia, como nos hemos referido, en sí es ya la exposición motivada de los argumentos necesarios que el juzgador ha tomado en consideración respecto de la situación jurídica de una persona que se ha visto sometida a un procesamiento penal. De ahí que es importante que esta sentencia tenga una motivación, así lo dispone la Constitución de la República del Ecuador. Y también en las múltiples jurisprudencias que la Corte Constitucional ha desplegado respecto de ello. Así, el artículo 89 nos refiere que toda sentencia y auto serán motivados bajo pena de nulidad. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en los que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, como la interpretación y aplicación del derecho. La nulidad por falta de motivación única y exclusivamente podrá ser alegada con fundamento en el recurso de apelación o como causal del recurso de casación. Específicamente sobre este tema de motivación vamos a desarrollarlo un poco más adelante, esgrimiendo ya las sentencias, las últimas sentencias establecidas por la Corte Constitucional, obviamente de manera resumida, por no ser un tema que me corresponda desarrollarlo según lo que se me ha pedido que exponga. Como antecedente también tenemos que referirnos a la calidad de las sentencias, a la clasificación, algunas de las clasificaciones doctrinarias de las sentencias. Tenemos que existen sentencias escritas, sentencias orales. En el caso de nuestro país, el predominio de la sentencia escrita, pese al mandato constitucional de la oralidad en toda materia, sigue establecido. De ahí que siempre la resolución deberá ser resumida a través de sentencia. Así lo dispone el Código Orgánico Integral Penal. Es interesante también el realizar el análisis de las sentencias orales que están vigentes en otras legislaciones, que de una u otra manera permiten una mayor agilidad al sistema procesal en materia penal y ayudan a un poco zafar el colapso que tenemos respecto de los procesos que tenemos en trámite, pero que actualmente no se encuentra vigente, que sería prudente, creo yo, someterla al foro, someterla al debate para que de una u otra manera en un futuro se pueda considerar como parte de la legislación ecuatoriana. También vemos que existe otra clasificación respecto de las sentencias firmes que no pueden, en las cuales no se puede interponer ningún recurso. Esto es una excepcionalidad.
puesto que conocemos que la Constitución de la República del Ecuador nos refiere que el derecho de impugnación es una garantía básica dentro del proceso penal, y de ahí que este tipo de sentencias son excepcionales. Por ejemplo, las que se emiten respecto de los casos de recusación de los jueces. En estos casos, por ejemplo, no cabe apelación de lo que se resuelva en torno a este tipo de procedimientos. Como lo referí también, todas las sentencias son recurribles, mandato constitucional, de ahí que van a ser conocidas en segunda instancia o a través de un juez de apelación, en este caso las cortes provinciales, y a través del recurso extraordinario de casación por la Corte Nacional de Justicia. También en la doctrina ha referido que, por ejemplo, en materia penal tenemos las sentencias condenatorias, las sentencias absolutorias, dependiendo obviamente del tratamiento, del análisis que se haga de cada uno de los mecanismos de prueba del desarrollo probatorio que se presente en la etapa de juicio. El artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal nos refiere que luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, ya dentro de la audiencia de juicio, el tribunal tiene la obligación de reducir a escrito la sentencia, que deberá incluir la motivación completa y suficiente, tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos. Vemos que la norma procesal nos refiere ya respecto de la decisión oral. Esto en torno ya a la práctica de la audiencia de juicio, que es el insumo, creo yo, sustancial para que los juzgadores, para que los jueces, especialmente de tribunales penales, emitan su sentencia. Asimismo, vamos a enunciar los requisitos establecidos en el artículo 622 de la norma procesal penal del COIP, que nos refiere que debe contener toda sentencia escrita. Así, por ejemplo, nos refiere el numeral primero la mención del tribunal, el lugar, la fecha, la hora en que se dicta, el nombre y el apellido del o la sentenciado y los demás datos que sirvan para identificar. Este numeral nos hace referencia a elementos sustanciales respecto de la competencia del tribunal que emite la sentencia. Recordemos que uno de los derechos de los ciudadanos procesados es que su situación jurídica sea conocida por un juez imparcial, por un juez que sea de la sección territorial donde se cometió la infracción. En ese sentido, pues este numeral hace referencia a la identificación del juzgador que emite la sentencia, así como también de la fecha y lugar, que es importante también para la utilización ya de la fase de impugnación respecto de la decisión que se haya adoptado por parte de los juzgadores en las audiencias de juicio. El numeral 2 nos refiere a la relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos de la o el sentenciado que el tribunal considera probados en relación a las pruebas practicadas. Como les refería anteriormente, la audiencia de juicio es el insumo principal que sirve a los juzgadores como elemento necesario para el desarrollo de la sentencia escrita. Recordemos que en la audiencia de juicio, a través de las alegaciones iniciales, a través del desarrollo de estas hipótesis fácticas, pues, perdón, es que se nutre este segundo punto, requisito indispensable de la sentencia escrita, así como también del desarrollo probatorio que se va a realizar en la audiencia y que servirá de insumo básico para establecer cuáles fueron los actos que han sido demostrados y que determinan la existencia de la infracción y la participación de la persona procesada, o a su vez que la desvinculan de la acusación de parte de Fiscalía General del Estado.
Un tercer punto, un tercer requisito exigido por la norma del artículo 622, nos refiere a las consideraciones por las cuales se dé por probada o no la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas de cargo y de su atenuación de la responsabilidad. Como lo refería anteriormente, el desarrollo probatorio en la audiencia de juicio es este insumo que nos refiere este numeral tercero. Aquí, sin embargo, hay que considerar que la práctica probatorio encierra una complejidad que debe ser motivo de análisis, así lo exige la norma, como vemos, respecto de las consideraciones que el tribunal adopte en torno a la existencia de la infracción y a la participación o no de la persona que está siendo procesada. El numeral cuarto nos refiere a la parte resolutiva con mención de las disposiciones legales aplicadas en torno efectivamente a todos, primero a la acusación que vierta Fiscalía General del Estado como titular de la acción penal pública, siendo el órgano que establece de manera primogénea cuál es el tipo penal que está siendo acusado, cuál es la norma penal que está siendo vulnerada por parte de la conducta de la persona que está siendo procesada y que obviamente va a ser motivo de análisis del juzgador en el desarrollo de la sentencia que de manera escrita se va a establecer. El quinto numeral nos refiere a la determinación individual y la participación de cada una de las personas juzgadas en relación con las pruebas practicadas y la pena a imponerse de ser el caso. Obviamente, al referirnos a una multiplicidad de sujetos procesados, es indispensable que la sentencia refiera a cada uno de ellos. Esto a través de la prueba que se haya desplegado en relación a su actuación dentro de la imputación que haya hecho Fiscalía en torno al tipo penal acusado. No es totalmente lógico y obvio que la sentencia debe recoger los antecedentes, los elementos probatorios que corresponden a cada una de estas personas y cómo es que se enlazan en torno a la conducta que hayan desarrollado estas personas en torno a los hechos que se están juzgando. El numeral 6 nos refiere a la condena de reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima y además los mecanismos necesarios para la reparación integral con determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los perjuicios cuando corresponde. Perdón. Ya sobre esta temática de reparación integral, será uno de los puntos que de manera más abierta vamos a tratarlo de manera independiente dentro de la presente ponencia. Lo vamos a dejar un poquito más adelante para que sea motivo de una exposición más amplia. Cuando se determine la responsabilidad penal de la persona jurídica, la o el juzgador deberá verificar los daños a los terceros para poder imponer la pena. Esto lo refiere el numeral séptimo. Respecto de las personas jurídicas en torno a su participación en las infracciones en las cuales Fiscalía General del Estado haya pedido que sea procesada esta persona jurídica. Finalmente nos refiere las costas, el comiso, restitución de bienes o el producto de su enajenación, valores o rendimientos que hayan generado a las personas que les corresponde. Vemos acá un punto importante, el comiso, que creo también ya fue objeto de análisis por algunos de los compañeros, en torno a los objetos fruto de la infracción o a los mecanismos o instrumentos utilizados dentro de la infracción. Es aquí que en este punto la sentencia debe recoger la decisión del tribunal respecto del comiso de estos objetos, poniéndolos a disposición de la autoridad competente, en este caso inmobiliar,
para el proceso de disposición de estos objetos. El orden de destruir las muestras de las sustancias por delitos de producción, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, para los delitos que corresponden a esta naturaleza jurídica, debiendo observar que en la práctica, la mayoría de casos, el 99% de los casos, las sustancias ya han sido destruidas en la etapa precedente por parte de los compañeros que han conocido respecto de la etapa de evaluación. El tribunal, en el caso que me ocupa a mí como juez de tribunal, observamos que las muestras, inclusive las muestras que llegan o que fueron dirigidas a los laboratorios, también ya se encuentran destruidas. No obstante de ello, el juzgador tiene la obligación de ordenar su destrucción en el caso de observar que no existiere esta destrucción por parte de los jueces de la etapa precedente. La suspensión condicional de la pena y el señalamiento del plazo durante el cual se pagará la multa cuando corresponda. Igualmente, la suspensión condicional de la pena será tratada dentro de esta misma temática, dentro de esta misma ponencia, un poco más adelante. Y finalmente, la firma de los juzgadores que conforman el tribunal, siendo que de esta manera quedarían identificados los juzgadores responsables de la emisión de la sentencia conforme corresponde al numeral que estamos refiriendo. También nos es indispensable conocer que la sentencia condenatoria o absolutoria debe ser notificada a los jueces procesales. Esto es importante respecto de la posibilidad que genera en torno al derecho que tienen estos de realizar las impugnaciones como garantía constitucional de sus derechos. Así lo refiere el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal. También, a manera de comparación, podremos decir que esta estructura contenida en la norma antes referida tiene bastante similitud, por ejemplo, con las sentencias españolas, sentencias que también refieren este tipo de estructura. En este caso nos refieren un encabezamiento, los antecedentes de hecho, los hechos probados, los fundamentos jurídicos y las partes dispositivas del fallo, es decir, las disposiciones que genere la autoridad competente respecto de las decisiones adoptadas. Vemos entonces que la estructura que mantiene el Código Orgánico Integral Penal es la misma que en la mayoría de casos de los países se mantiene, con ciertas, obviamente, diferencias, pero de manera estructural se trata de la misma característica que nos refiere la norma penal vigente en nuestro país. Hay un tema que en este punto creo es importante establecerlo. Una vez que la sentencia ha sido emitida, no hay posibilidad de que esta pueda ser modificada. Ahí debemos tener mucho cuidado respecto de que debe haber congruencia en torno al reducir la decisión que ha adoptado el Tribunal Penal, por ejemplo, en torno a los elementos que le fueron puestos a juzgamiento y las decisiones que se adoptan en sentencia, que deben ser las mismas, que deben ser constantes en la sentencia escrita. No puede haber una modificación respecto de los elementos de la audiencia de juicio que se ven únicamente resumidos, que se ven analizados ya en la sentencia escrita. Ahora, respecto de la sentencia ya emitida, cabe la posibilidad de que ésta pueda ser aclarada o ampliada.
Así lo refiere la norma supletoria en materia civil, que es el Código Orgánico General de Procesos, respecto de esta posibilidad. Del artículo 100 de dicha norma nos refiere que una vez pronunciada y notificada la sentencia, cabe este pedido de aclaración y ampliación dentro de los 3 días posteriores a su emisión. La aclaración nos refiere tendrá lugar si la sentencia fuere obscura, y la ampliación cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos o se hubiera omitido decidir sobre los frutos, intereses y costas. En la práctica vemos que en muchos de los casos los compañeros abogados utilizan esta herramienta de la aclaración y ampliación respecto un poco de ganar tiempo, diría yo, a efectos de poder fundamentar ya los recursos en torno a las sentencias. Pero no obstante de ello, también constituye una herramienta que sirve para subsanar cualquier punto que no haya sido motivo de desarrollo en la sentencia. Suele suceder que de alguna u otra forma puede haberse omitido cualquier decisión, cualquier disposición en torno a las decisiones de tomadas en audiencia oral que no se hayan considerado en la sentencia escrita. También es importante, creo yo, desarrollar el tema del lapsus calami o error de tipeo en las sentencias. En este sentido, en muchos de los casos, en algunas ocasiones, se puede presentar este lapsus calami o error de tipeo, especialmente en lo que tiene que ver con desarrollo numérico, con temas de apellidos, de nombres, de letras que no son los que corresponden a la realidad procesal. De ahí que, por ejemplo, ya la sentencia número 02009 CEP-CC, dentro del caso 03809P, constante en el suplemento del registro oficial 360 del 28 de septiembre de 2009, nos refiere el análisis de la Corte Constitucional en torno a abordar el tema de lapsus calami. Y en el párrafo 13 nos refiere, textualmente les voy a dar lectura, lo que nos dice, antes de abordar con mayor profundidad el problema jurídico, esta Corte estima pertinente reflexionar sobre el significado del lapsus calami. El lapsus calami es una palabra de origen latino que originalmente significaba resbalón. Contemporáneamente se dice en relación al error o equivocación involuntario de una persona. Según el diccionario de la Real Academia Española, el lapsus es una falta o equivocación cometida por descuido. Los lapsus calami etimológicamente provienen del resbalón del cálamo o de la pluma al escribir. En el diccionario de la Real Academia Española se define al lapsus calami como el error mecánico que se comete al escribir. El término lapsus es usado comúnmente en psicología o psicoanálisis a partir de Sigmund Freud, significando una manifestación del inconsciente en forma de un equívoco que aparece en la expresión consciente. En psicología de la población se observa que una de las frases de un lapsus es una dimensión negativa que se produce en la supresión o en la relajación del control de la voluntad y de la atención. La cuestión del lapsus calami o equivocación de cálamo es un fenómeno que tiene que ver con casi toda actividad humana, en la cual intervienen las funciones psíquicas superiores. Del lapsus calami, según Freud, radica en la emergencia de lo reprimido producido por momentos de estrés, ansiedad, angustia o déficit de atención. Un elemento facilitador del lapsus está dado en virtud de las semejanzas visuales, acústicas, etcétera, producidas por la inhibición del tipo de olvido por el cual suelen producirse el inicio de esos tipos de lapsus, como el calami, efectuándose como acto que resulta fallido.
A través de esta sentencia, pues efectivamente, y con lo referido respecto de que no puede modificarse una sentencia posterior a que esta se ejecutoría, cabe la posibilidad de que el juzgador al momento de evidenciar, los sujetos procesales al momento de evidenciar este tipo de errores a través de las aclaraciones o ampliaciones, puedan solicitar su corrección al juzgador. Y vemos cómo es posible que se puedan subsanar este tipo de errores que suelen ser comunes, como refería, especialmente en aspectos numéricos o de letras respecto de identificación de las personas que están involucradas dentro del procesamiento penal. Esta se constituye entonces, como vemos, en una herramienta que puede ser usada para subsanar estos errores. No obstante de ello, este tipo de errores no tienen que ver con cambios de fondo en la sentencia que son imposibles de realizarlos, no se puede realizar a través de lapsus calami, correcciones de fondo de la sentencia, no se puede modificar la condena, no se puede modificar la multa, no se puede modificar los elementos sustanciales por los cuales una persona fue condenada o fue absuelta, pero sí, como vemos, podemos modificar estos pequeños errores que pueden presentarse al momento de la redacción de la audiencia. Seguidamente debemos de referirnos, como les había indicado, de manera muy sencilla, pequeña, respecto de la motivación, que es una obligación del juzgador en torno a la sentencia que emite. Ya la Corte Constitucional, el Pleno de la Corte Constitucional analizó varios casos respecto de estos vicios de motivación. Así que, por ejemplo, tenemos ya la sentencia 1158-17-P21 que nos refiere respecto del test de motivación, ampliando este test de motivación en base a la jurisprudencia establecida, en donde se hace más estricto las pautas de examen respecto de la garantía constitucional de la motivación. En este tipo de garantía se hace referencia ya a varios criterios, como por ejemplo de inexistencia o ausencia absoluta de los elementos mínimos de la motivación, la insuficiencia como cumplimiento defectuoso de los elementos mínimos de la motivación, la apariencia cuando a primera vista parece suficiente, pero en realidad no lo es porque incurre en vicios que afectan a su suficiencia. En función de esta jurisprudencia, la Corte ha identificado algunos vicios como son la incoherencia respecto de la contradicción entre las premisas y conclusiones, así como de la conclusión y la decisión, la inatinencia respecto de las razones que no tienen nada que ver con el punto de la discusión, la incongruencia que se da cuando no se da respuesta a los argumentos de las partes o no aborda cuestiones exigidas por el derecho en determinadas decisiones, y la incomprensibilidad que se refiere a que la sentencia no sería razonablemente inteligible. Hay que tener en consideración estos nuevos elementos, estos elementos que amplían el test de motivación y de control que debemos tener al emitir las sentencias. Obviamente, en este aspecto, también debe confluir el elemento indispensable respecto de la comprensibilidad. Recordemos que la sentencia se emite para el público, para la ciudadanía, se emite para los justiciables, a efectos de que estos entiendan las razones, las motivaciones de la decisión judicial. De ahí que estos elementos, estas nuevas pautas, deben ir de la mano de este principio que creo que es básico en torno a la emisión de la sentencia. En otro de los puntos que se me ha pedido que sea ampliado es la reparación integral y sus generalidades.
Para ello nos referiremos en primera instancia al fundamento constitucional establecido en el artículo 78, en donde la Constitución nos refiere el derecho que tienen las víctimas a gozar de la protección especial del Estado ecuatoriano, especialmente al derecho que tienen de no ser revictimizadas. Uno de los elementos principales de la reparación integral. Nos refiere también que esta norma en torno a la protección que debemos dar a las víctimas en las decisiones que se adopten por parte de los juzgadores para protegerlos de las amenazas u otras formas de intimidación, y para ello nos refiere la norma constitucional que el juzgador deberá incluir en su decisión el conocimiento de la verdad de los hechos, obviamente de la verdad procesal de estos hechos que constan a través de las exposiciones que se hayan realizado en la audiencia de juicio, la restitución, la indemnización, la rehabilitación y las garantías de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se nos refiere también que es establecer un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y partícipes del proceso. En este sentido vemos que efectivamente la Fiscalía está a cargo del sistema de protección de víctimas y testigos, más sí creo que es prudente referirnos respecto de que sí se hace necesario un desarrollo en torno a este sistema de protección de víctimas y testigos. Aún las resoluciones, las decisiones que adoptan los juzgadores deben de someterse a un sistema que lo controla la Fiscalía General del Estado y que obviamente necesita necesitamos del apoyo de este instrumento para poder canalizar esta protección. También debemos dirigirnos a los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas, así como también del desarrollo de esta institución a nivel de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Debemos establecer que las reparaciones de víctimas han sido tratadas a través de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya por algunas ocasiones existe ya desarrollo jurisprudencial dentro del contexto del desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha desarrollado ampliamente el tema de la reparación integral a la víctima y cómo es que el Estado asume esta responsabilidad a través de los operadores de justicia, de los sistemas de justicia nacionales, en torno al hacer efectivo estos derechos de las víctimas. Más adelante, en el desarrollo de lo que tiene que ver a cómo es que nosotros como juzgadores hacemos efectivo este derecho de las víctimas, vamos a encontrarnos con ciertos nudos críticos, creo yo, respecto de que no debe desconectarse la decisión judicial respecto en torno a cómo se ejecuta esta decisión judicial, cómo es pertinente, cómo es posible la ejecución de este derecho de las víctimas. Asimismo, el Código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 77 que la reparación integral radica en la solución objetiva y simbólica que restituye en la medida de lo posible al estado anterior de la comisión del hecho y se paga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando a Junco 2016, indica que la reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas que cómo un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido respecto de las instituciones del restitio integrum, la indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, entre otras.
la reparación integral a la víctima. Entonces se constituye en una institución jurídica que tiene por objeto subsanar en la medida de las posibilidades las consecuencias reales y potenciales generadas a partir de la vulneración de un derecho, para que éste sea reintegrado a las situaciones anteriores a las que se fue sometido por la violación de estas garantías. El artículo 86 en el numeral tercero de la Constitución recoge esta disposición por la que el juez, en caso de constatar la vulneración de derechos constitucionales y reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, declarará tal vulneración y ordenará la reparación integral, material e inmaterial, especificando las obligaciones positivas o negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial. Es importante resaltar que la disposición en los procesos judiciales en materia penal, según los criterios emitidos por la Corte Constitucional, deben ser totalmente posibles. Es decir, el juzgador al momento de emitir una reparación integral debe considerar que ésta pueda ser cumplida. En esa circunstancia, pues, al momento de la ejecución de la sentencia es en donde, como decía, vamos a observar que existen varios nudos críticos, especialmente en lo que tiene que ver con las reparaciones inmateriales, reparaciones materiales que se pueda disponer. Es importante, pues, entonces, en este punto, hacer algunas consideraciones en torno a la reparación integral que consta de las sentencias. En la mayoría de los casos, pues, los insumos que se nos aportan en las audiencias de juicio respecto de los daños que causa la infracción penal, los daños que causa el hecho delictivo, no son desarrollados suficientemente a mi criterio a través de la prueba que es aportada por los jueces procesales, especialmente en aquellos casos en donde existe ausencia de acusador particular o de una persona que tenga interés en el caso, las víctimas secundarias. En la mayoría de los procesos no encuentra interés respecto del desarrollo o de su participación en el proceso penal, siendo que efectivamente es su derecho el comparecer o no a las etapas del proceso penal. Pero, no sin embargo de ello, esto genera un obstáculo para el juzgador en torno a el establecimiento de los mecanismos de reparación integral a la víctima, y en muchos de los casos lo que se hace es establecer una cuantificación económica, una cuantificación material respecto de los posibles daños que se hubiera podido ocasionar por parte del infractor. De ahí que también al momento en que nosotros debemos establecer los mecanismos de reparación, hay que considerar estos otros elementos que establece la norma en torno a las medidas de reparación, no únicamente en torno a la reparación económica, sino también en torno a estas reparaciones morales, simbólicas, teniendo en consideración si se trata de infracciones que atentan contra los derechos individuales o colectivos de la sociedad. También observamos, y creo yo, es resaltar el hecho de que en pocos casos usamos estas herramientas de reparación simbólicas, de garantías de no repetición establecidas por la Constitución. Y efectivamente lo que hacemos, por ejemplo, es establecer medidas de rehabilitación, el de establecer medidas de indemnización y de rehabilitación a las personas víctimas dentro de las infracciones penales.
Acá hay que hacer observaciones, por ejemplo, en torno a las víctimas de violencia, en torno a las víctimas de delitos de género, de cómo es que el trabajo debe vincularse, el trabajo de la función judicial, el trabajo de la justicia debe vincularse con las demás esferas del Estado. No existe, o por lo menos no he constatado personalmente, la existencia, por ejemplo, de programas de rehabilitación específicamente para víctimas de violencia sexual, violencia intrafamiliar. Únicamente el juzgador o los juzgadores lo que nos vemos en la obligación es de solicitar a través del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, el otorgamiento de los tratamientos al que deben someterse este tipo de víctimas, pero obviamente este tratamiento debe ser especializado. Sin embargo, esta desconexión con el sistema de salud pública hace que estas personas deban someterse pues al proceso de terapia que se da a cualquier ciudadano, ¿no? Y no de forma especializada como debería corresponder. En torno ya a la ejecución, por ejemplo, de estas medidas de reparación, hemos de establecer que la norma penal en sí no prevé un procedimiento específico, no prevé un procedimiento especial en torno a la ejecución de la reparación integral, debiendo tomar la norma supletoria, el Código Orgánico General de Procesos, como la norma que nos permita de una u otra manera realizar el proceso de ejecución de este tipo de reparaciones. De ahí que observamos que el artículo 363 COGEP refiere a la sentencia como un título de ejecución. Esto creo yo es importante ya para la ejecución misma, para establecer el mecanismo que puede aplicar la víctima, que puede aplicar la persona que se ha visto sometida a este tipo de vulneración de sus derechos, para que de una u otra forma pueda ser posible este resarcimiento generado a través de la sentencia emitida dentro de un proceso penal. Es necesario entonces que el proceso de ejecución que corresponde a los jueces de primer nivel sea iniciado a través de la solicitud de la ejecución, es decir, la persona que se cree asistido, la persona que directamente ha sido beneficiaria de esta disposición judicial pueda, a través de la solicitud pertinente, requerir al juzgador se inicie con un proceso de ejecución de la sentencia, en especial de lo que tiene que ver con la ejecución de la reparación monetaria, de la reparación pecuniaria de las sentencias, para lo cual, una vez que se ha realizado el pedido correspondiente, pues el juzgador verificará en primera instancia, se debe verificar si es que el procesado, el sentenciado, ha procedido a cubrir con la reparación dispuesta en sentencia. Caso contrario, pues se procederá con el mandamiento de ejecución. El artículo 372 nos refiere del mandamiento de ejecución y nos refiere de la liquidación. Recibida la liquidación, la o el juzgador expedirá el mandamiento de ejecución que contendrá. Respecto de este tema, de este primer punto que refiere el artículo 372 sobre la liquidación, en materia penal hay un rubro ya determinado en las sentencias que se emiten. Es decir, no se hace necesaria esta liquidación, puesto que ya existe un valor determinado por el juzgador que debe ser cubierto por la persona sentenciada. Entonces, no se hace necesaria esta liquidación.
Sin embargo, el artículo 372 nos obliga a establecer ya este mandamiento de ejecución que contiene la identificación precisa del la o el ejecutado que debe cumplir con la obligación, la determinación de la obligación cuyo cumplimiento se pretende, adjuntando copia de la liquidación de ser el caso, la orden al la o el ejecutado de pagar o cumplir con la obligación en el término de 5 días bajo prevención de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa. Cuando se trate de la ejecución de títulos que no sean la sentencia ejecutoriada, la notificación del mandamiento de ejecución o la del ejecutado se efectuará en la persona o mediante 3 boletas. De cumplirse con la obligación, se la declarará extinguida y se ordenará el archivo del expediente. Vemos cómo es que la norma procesal civil debe de adaptarse ya al sistema penal para hacer posible la ejecución de la reparación integral. Y vemos cómo es que, por ejemplo, siendo que una persona que se encuentra cumpliendo una pena, puede de una u otra manera cumplir esta obligación. Es ahí que, por ejemplo, se nos viene el primer nudo crítico que debemos de solventar, ¿no? ¿Cómo es que una persona privada de libertad va a someterse a este proceso de ejecución? ¿Cómo es que esta persona procesada va a poder cumplir con este mandamiento de ejecución cuando está limitada ya en sus derechos? Recordemos también que la sentencia condenatoria va de la mano con la limitación de ciertos derechos respecto de su patrimonio. En general, la norma del Código Orgánico General de Procesos nos refiere varios tipos de obligaciones que también podrían contener especies de o formas de resarcir a las víctimas. La norma del COGEB nos refiere las obligaciones de dar en especie, las obligaciones de dar en dinero, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Vemos que este tipo de obligaciones se encuentran o se encasillan en algunas de las que como juzgadores podemos determinar en las decisiones judiciales, específicamente las obligaciones de dar dinero en lo que tiene que ver con la reparación de pago de indemnizaciones monetarias, de reparaciones pecuniarias, y lo que tiene que ver con la recuperación de este tipo de reparación. Lo habíamos referido, el proceso de ejecución inicia con esta solicitud, la misma que debe ser sometida a una liquidación, que en el caso de materia penal, insisto, ya no cabría, puesto que es una liquidación ya establecida a través de un monto determinado, el cual debe ser cumplida por parte del ciudadano procesado. Sin embargo, de ello es interesante, es importante que conozcamos, que sepamos que el Código Orgánico General de Procesos, como había referido, establece también la posibilidad de la ejecución de obligaciones de dar en especie. El artículo 366 de la norma del COGEB nos refiere que cuando se trate de una obligación de dar una especie o cuerpo cierto, el objeto que se encuentre en poder de la o el deudor o de terceros, o la o el juzgador dictará mandamiento de ejecución ordenando que el deudor entregue en el término de 5 días, salvo la oposición fundamentada del tercero, la o el juzgador ordenará la entrega que se haga con la intervención de un agente de la Policía Nacional, pudiendo inclusive desarraigar el local donde se encuentre este objeto. Podría ser pertinente en torno, por ejemplo, a la entrega de bienes como dación de pago.
Ahí, a través de la dación de pago, podría establecerse esta obligación de entregar en especie o cuerpo cierto un determinado bien a efectos de subsanar, de cubrir la reparación integral dispuesta en sentencia. También el artículo 367 nos refiere las obligaciones de dar dinero, bienes en género, cuando se trate de dinero en efectivo, o cuando se trate de una deuda de género determinado, como por ejemplo, como había referido, la obligación que se dispone al establecer un monto determinado ya en las sentencias, pues encuentra el camino expedito a través de este artículo para que se proceda con la ejecución del pago de esta cantidad de dinero ya especificada en sentencia. También el artículo 386 nos habla de las obligaciones de hacer, que mi criterio mayormente no podría o no tendría mayor efectividad dentro de la ejecución de la reparación integral de los daños que se puedan cuantificar en una sentencia, al igual que lo dispuesto en el artículo 869, de las obligaciones de no hacer. Obviamente que en materia penal existen disposiciones respecto, por ejemplo, de medidas cautelares, especialmente en los delitos que tienen que ver con infracciones de violencia de género, violencia contra la familia y la mujer, en donde existen ciertas disposiciones en las cuales el procesado o su núcleo familiar, las personas que se encuentran a su alrededor, se les dispone que se abstengan de realizar determinados actos. Entonces, tenemos una identidad, una comparación respecto de este tipo de obligaciones de no hacer que están dispuestas en el artículo 369, pero que obviamente tienen una diferencia por la naturaleza de la materia en la que nosotros nos desenvolvemos. Una vez que se ha procedido pues con este pedido por parte de las personas víctimas que han sido resarcidas a través de sentencia de los daños, y una vez iniciado ya el proceso de ejecución, como habíamos observado, especialmente en lo que tiene que ver con la reparación monetaria, para recuperar estos valores, es indispensable que esta persona indique los bienes, indique la forma de cómo se puede resarcir, de cómo se puede recuperar en numerario pues, este dinero. En la práctica observamos que será a través de los bienes que tenga la persona sentenciada, de los bienes que posea el sentenciado, que sea el mecanismo, que sea el instrumento por el cual se pueda obtener este resarcimiento. Ahí es ahí cuando nos vemos pues ya sometidos a este proceso en donde se presentará pues los certificados del registrador de la propiedad en el caso de bienes inmuebles, certificados de propiedad de vehículos a través de las certificaciones de la Agencia Nacional de Tránsito, certificados bancarios en donde se pueda constatar la existencia de dinero, de valores de propiedad de la persona sentenciada, para que se pueda disponer, pues a través de los embargos correspondientes, estas medidas, la posibilidad de que se pueda ya realizar el proceso de ejecución. Y pues la norma del Código Orgánico General de Procesos nos remite al embargo de dinero, por ejemplo, como refería, esto en las cuentas que mantenga el ciudadano sentenciado. No obstante de ello, recordemos que como una medida cautelar ya en sentencia se dispone la retención de valores que mantengan el sistema financiero nacional, o también la prohibición de enajenar de bienes que pueda tener esta persona.
pero ya en el proceso de ejecución, a través de la herramienta del embargo, que se podrá ya disponer efectivamente de estos bienes, sea en dinero, sea en créditos, sea ya en vehículos, ya sea en acciones que se pueda realizar los embargos. Para ello existe la normativa de los artículos 381, 382 subsiguientes del Código Orgánico General de Procesos, que nos establece la calidad de bienes en los cuales se puede disponer, se puede producir el embargo de estos bienes. Hay un detalle ahí que debemos considerarlo, y que obviamente el Código Orgánico General de Procesos lo establece, que es el embargo de la cuota o de los derechos y acciones que le corresponde al sentenciado, especialmente en lo que tiene que ver con los bienes de sociedad conyugal. En ese sentido, también se presenta ya un problema respecto de un obstáculo respecto de las víctimas, ¿no? Es dentro de este proceso de ejecución que deben someterse a este procedimiento, que no es un procedimiento expedito en torno a la recuperación de esta indemnización. Es ahí también que confluyen los derechos de terceros sobre los cuales como juzgadores debemos tener cuidado. Dentro de la audiencia de ejecución dispuesta en el artículo 392 del COGEP, es importante que se considere la presencia de terceristas. Como había referido, podría ser el cónyuge de la persona sentenciada o cualquier otra persona que se crea asistida de derechos respecto de los bienes que están siendo motivo de ejecución. Es en esta audiencia de ejecución en donde podrán comparecer y hacer conocer respecto de sus derechos, ya sea de forma coadyuvante o de forma excluyente. Coadyuvante cuando efectivamente también existan otros procesos de ejecución, otros derechos sobre los bienes que están siendo materia de ejecución, y excluyentes respecto de derechos de personas sobre estos bienes, por ejemplo, aquellas personas que se encuentran en posesión de bienes, que tengan derecho respecto, por ejemplo, de promesas de venta de bienes, y que deben ser resueltos en esta audiencia de ejecución. Dentro de esta audiencia de ejecución, pues el sentenciado tendrá la posibilidad de establecer mecanismos o formas de pago para evitar el remate de sus bienes. Esta es una posibilidad que se prevé, por ejemplo, para que se pueda entregar bienes en dación de pago, se pueda realizar el pago en cuotas, se puede establecer algún tipo de compensación o de forma de pago de la obligación que se ha generado a través de la sentencia condenatoria. En caso de no existir posibilidad de que se pueda realizar este tipo de acuerdos, pues obligatoriamente se tendrá que dar paso ya una vez que se haya procedido con los avalúos correspondientes a través de los peritos necesarios, se tendrá que dar paso a ya los remates de los bienes que han sido puestos a consideración en este caso, de las víctimas como acreedores de estas obligaciones. En estas circunstancias, pues se procederá ya a la publicación en la página web del Consejo de la Judicatura para que en el día y hora que se señale se realice el remate público a través del sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura, y de esta manera se monetice pues a través del remate de estos bienes
y se pueda cancelar lo que tiene que ver con la reparación que se haya dispuesto en favor de las víctimas. Cabe recalcar que en mi criterio, pues, sí debería establecerse, se debería, a través del debate, proponer que en el Código Orgánico Integral Penal se establezca ya un procedimiento más expedito, un procedimiento más sencillo, más efectivo, más eficaz respecto del proceso de ejecución de este tipo de indemnizaciones, pues que como vemos el proceso de ejecución por parte o establecido en la norma subsidiaria que es el COGEP, sí tiene algunos obstáculos por los cuales en la práctica observamos que un porcentaje altísimo no procede con ejecución. No hay una ejecución de la reparación monetaria, no hay una ejecución de la reparación dispuesta en sentencia. Son contados los casos en los cuales se continuará o se continúa con el pedido de ejecución de la sentencia, por cuanto, entre otros elementos, pues este proceso sí implica un desgaste para la víctima o para las víctimas secundarias a fin de que se le pueda otorgar esta reparación. Finalmente trataremos sobre este punto de la suspensión condicional de la pena que también se me solicitó sea desarrollado, para lo cual igualmente partiremos de la base constitucional. El artículo 77 en su numeral 11 señala: el juez o la jueza aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo a las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias de la reinserción social de la persona sentenciada. El artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal establece como finalidad de la pena: los fines de la pena son la prevención general para la comisión de los delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena, así como la reparación de los derechos de la víctima. El artículo, bueno, respecto de la suspensión condicional de la pena, vemos que efectivamente constituye un mecanismo que en la actualidad las legislaciones de la legislación penal ve como una forma para evitar que de una u otra manera el sentenciado se vea sometido al cumplimiento de la pena, el cumplimiento corporal de la pena. Es importante referirnos respecto de este tema en torno, por ejemplo, a la situación que es de conocimiento público, conocimiento general, respecto del sistema penitenciario a nivel nacional, el sistema de rehabilitación social en Ecuador. Observamos que está colapsado, esa es una realidad. El sistema de rehabilitación social no cumple con sus funciones, con su principal función, que es la reinserción social. Por el contrario, vemos que las cárceles se han convertido en centros de especialización del delito, y es entonces en donde asume tal importancia la implementación, la aplicación de este tipo de instrumentos establecidos por la norma en torno a la suspensión condicional de la pena, específicamente respecto de infracciones que no conllevan mayor peligrosidad para la sociedad, especialmente respecto de infractores que por una u otra circunstancias se han visto sometidos a la comisión de infracciones. De ahí que
la doctrina moderna nos refiere respecto de esta posibilidad. Por ejemplo, ya Raúl Zaffaroni nos refiere que la prisión no es más que una institución que se comporta como una verdadera máquina deteriorante del ser humano. El preso es llevado a condiciones de vida que nada tienen que ver con las de una persona adulta que se le priva usualmente de sus derechos, lesionando la autoestima con la pérdida de libertad, y en prisiones con sobrepoblación, alimentación paupérrima, falta de higiene, medicinas, de aseo elemental, entre otras, por los que la cárcel genera una patología cuya característica más sobresaliente es la regresión para el sistema penal. Asimismo, Francisco Muñoz Conde nos ha referido respecto de que la política criminal orientada a la sustitución de las penas cortas de prisión por reacciones penales de distinta naturaleza se basa fundamentalmente en una concepción del derecho penal de última ratio. Puede afirmarse que la restricción absoluta de la libertad conlleva que la prisión deba reservarse solo para aquellos casos en los que no resulten suficientes para la prevención de los delitos como mecanismos menos agresivos, debiendo por tanto analizarse la peligrosidad del sentenciado, las circunstancias personales del reo, la naturaleza dolosa o culposa del hecho, la conducta del procesado, evidenciándose que alguna forma de reparo de la voluntad a las víctimas. Entonces, vemos que esta institución se halla ya desarrollada en el artículo 630 de la norma penal de COIP, en donde nos refiere a la suspensión condicional de la pena y nos dice, pues, la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia en primera instancia se podrá suspender a petición de parte dentro de la misma audiencia de juicio o dentro de las 24 horas posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos. Sobre este primer párrafo del primer inciso de la norma del artículo 630, vemos que se podría solicitar dentro de la misma audiencia. En este caso, pues en la experiencia que tenemos como juzgadores, observamos que la mayoría de casos, si no es la totalidad de casos, siempre se lo realiza dentro de las 24 horas. Bueno, el pedido se hace en audiencia, pero la sustanciación de la audiencia de suspensión condicional de la pena se realiza posteriormente. Ahora, el tema de dentro de las 24 horas posteriores abre un análisis que debe ser considerado, ¿no? ¿Cómo es que se contabiliza estas 24 horas posteriores? Siendo que de la decisión judicial debe tomarse en consideración el horario o jornada laboral. Si, por ejemplo, una decisión una resolución de una causa se ha producido en horarios de la tarde, 15, 16 horas, el pedido de suspensión condicional de la pena podría solicitarse hasta dentro de las 24 horas posteriores. El problema que se presenta es, por ejemplo, cuando esta decisión es adoptada los días viernes. ¿Qué es lo que sucede con el pedido de suspensión condicional de la pena? Y a la Corte Nacional de Justicia, en la solución de consultas que han hecho varios juzgadores, ha determinado que efectivamente la contabilización de estas 24 horas debe someterse al horario de la jornada laboral, es decir, deberá contabilizarse únicamente dentro de la jornada de trabajo que desarrolla la función judicial. Si es que la decisión se adopta un día viernes en la tarde, pues será hasta el día lunes
que concluye la jornada laboral donde se pueda presentar este pedido de suspensión condicional de la pena, debiendo de resaltarse que no se trata de la interposición de un recurso, sino más bien el ejercicio de una institución como es la suspensión de la pena. Una vez superado este problema, este primer elemento, la norma nos refiere que es necesario el cumplimiento de algunos requisitos para que proceda la suspensión condicional de la pena, y es en la audiencia de suspensión de la pena en donde de manera fundamentada, de manera motivada, debe de sustentarse el cumplimiento de cada uno de estos requisitos. Así nos refiere que el numeral 1 nos remite a que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años. Aquí es importante verificar que el juzgador debe considerar la pena en abstracto respecto del tipo penal por el cual ha sido juzgado, por el cual ha sido sentenciado el ciudadano. Esta es la pena que debe ser considerada al momento de analizarse este primer requisito establecido en el artículo 630. No hay que confundir con la pena impuesta, que difiere mucho de la pena establecida en el tipo penal. Eso hay que tener cuidado al revisar las condiciones de cada caso en concreto. El numeral 2 nos refiere que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya sido beneficiaria por una salida alternativa en otra causa, siendo importante el que se presenten los justificativos necesarios respecto de este requisito exigido por el numeral 2 del artículo 630. En muchos de los casos existen también procesos vigentes, existen procesos en curso para ciertas personas que están siendo sometidas a procesos penales y por los cuales a través del sistema informático SAGE se puede observar este tipo de características. Recordemos que hay resolución del Consejo de la Judicatura respecto de que a través de Secretaría de las Judicaturas se pueda referir, se pueda certificar a través del sistema informático SAGE la existencia de este tipo de procesos, de salidas. Ahora, el numeral tercero nos refiere sobre los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta no sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. Este numeral, creo yo, es de suma importancia el análisis de los elementos que nos sean aportados en torno al pedido de suspensión condicional de la pena. Los abogados defensores suelen presentar arraigos, lo que se denomina arraigos sociales, familiares, laborales, en torno a los antecedentes de la persona sentenciada. Pero hay que diferenciarlos respecto de los antecedentes. Ya estos antecedentes que deben ser incorporados dentro de este numeral nos refieren en primer término, por ejemplo, a los personales. ¿A qué se refieren los antecedentes personales? Que suelen ser confundidos muchas veces respecto de, por ejemplo, situaciones familiares. Muchas de las ocasiones los defensores confunden estas circunstancias y no presentan elementos que evidencien cuáles fueron los antecedentes personales, es decir, no sé, aspectos de educación, aspectos de formación, aspectos de contribución a la sociedad, aspectos
que tengan que ver con el desenvolvimiento personal de la persona sentenciada en su comunidad, en su sector, en su barrio, que se enlazan también con los aspectos sociales respecto del desarrollo de su personalidad, que no sea una persona conflictiva, que no sea una persona peligrosa, que no sea una persona que ha traído inconvenientes al círculo en donde se desenvuelva. Y obviamente los antecedentes familiares del sentenciado, como vemos, tienen correlación también o tienen univocidad con los anteriores. Es importante también destacar respecto de que esta norma, este numeral, nos refiere sobre la gravedad de la conducta. Este es un elemento que debe ser analizado por parte del juzgador respecto de qué es lo que se puede considerar como grave en torno a la conducta de la persona procesada. Por ejemplo, dentro de las absoluciones que hace la Corte Nacional, a las consultas que hacen los señores jueces, nos referían o se referían a la suspensión condicional de la pena en contravenciones de tránsito, si es posible o no esta suspensión condicional de la pena en contravenciones, y al análisis que se hacía por parte de la Corte Nacional. Por ejemplo, nos refería que el juzgador tiene la obligación de verificar, por ejemplo, que la gravedad de la conducta del infractor, una contravención en estado de embriaguez, la conducción del vehículo en estado de embriaguez, pues obviamente, por ejemplo, se constituye un elemento gravoso respecto de la comisión de la infracción. Asimismo, con este símil podríamos referirnos, por ejemplo, a aquellas infracciones que tienen que ver con los delitos en contra de la propiedad, cuando se han utilizado armas, cuando se ha empleado violencia, cuando son actos que son recurrentes en la conducta de una persona. Estos son indicativos entonces, pues, de que existe o no la necesidad de la ejecución de la pena y por ende, pues, deben ser analizados y considerados de forma muy especial por parte de los juzgados. Finalmente, existe la prohibición de la aplicación de la suspensión condicional de la pena respecto de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, así como los delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, que obviamente tiene una connotación de gravedad respecto de este tipo de infracciones que han hecho que haya en la sociedad un aspecto de conmoción cada vez que se escucha respecto de vulneraciones de los derechos de mujer e integridad sexual. Obviamente este tipo de infracciones no pueden someterse a la suspensión condicional de la pena. Finalmente, una vez que se analicen cada uno de estos elementos que han sido puestos ya en consideración de los juzgadores de la audiencia de suspensión condicional de la pena, de creer procedente la aplicación de esta institución, el juzgador deberá establecer algunas de las condiciones establecidas en el artículo 361, que nos establece 10 parámetros para que se pueda establecer la suspensión condicional de la pena. Nos dice el numeral 1, que el ciudadano deberá residir en un lugar determinado, siendo que en la audiencia pues se deberá establecer cuál es su sitio de residencia y en caso de cambiar este sitio de residencia deberá informarlo a la autoridad que establezca el juzgador competente. También tenemos las condiciones de abstenerse a frecuentar determinados lugares o personas, especialmente respecto, por ejemplo, de infracciones que tienen que ver con lesiones, con este tipo de infracciones que tienen que ver contra la integridad de las personas. Este tipo de condición es necesaria respecto de la seguridad de las presuntas víctimas y obviamente una herramienta que puede emplearse a través del numeral
Segundo, de las condiciones establecidas. El no salir del país sin previa autorización del juzgador de garantías penitenciarias, el someterse a tratamientos médicos, psicológicos o de otra naturaleza, por los cuales se pueda rehabilitar a la persona que está siendo sometida a estas condiciones. También el de tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo voluntariamente y realizar trabajos comunitarios. Esto en beneficio de la comunidad, del sector en donde se habría producido, se pueda producir una infracción en los casos de delitos contra la comunidad, en los casos de infracciones que atenten en contra de algún colectivo. También el de asistir a programas de educación y capacitación, el de reparar los daños a una determinada suma de dinero a la víctima a título de reparación. Esto como también un mecanismo de ejecución de la reparación ya determinada en la sentencia. Vemos que el numeral 7 establece como una condición que se haga efectiva esta reparación, el de presentarse también periódicamente por la autoridad designada para el control de cumplimiento de estas condiciones. Y finalmente los numerales 9 y 10 que refieren a la reincidencia y al no tener instrucción fiscal por nuevos delitos. En estos casos, pues, en caso de reincidencia, de iniciarse una nueva investigación por parte de la Fiscalía de una nueva instrucción, se podría, o se sometería pues al cumplimiento de la pena establecida. Vemos que el control de las condiciones le corresponde al juez de garantías penitenciarias, que observamos que ya existen los jueces de garantías penitenciarias, ya ha habido una designación de compañeros jueces de garantías penitenciarias para el control de este tipo de condiciones. Y finalmente, la extinción de la pena a través del cumplimiento, una vez que se verifique por parte del juez de garantías penitenciarias el cumplimiento de cada una de las condiciones que se hayan impuesto a la persona a procesar. Con estos temas hemos concluido, creo yo, la exposición y estamos atentos a cualquier inquietud que puedan tener los compañeros. Gracias, doctor. Sí, hay algunas preguntas. Voy a dar lectura. La primera dice, ¿qué ocurre cuando el sentenciado no tiene bienes? ¿El Estado debe asumir esa responsabilidad de indemnización? A ver, en primera instancia, el obligado, obviamente, el principal es el ciudadano que ha recibido sentencia. Ahora la responsabilidad del Estado en ausencia de la posibilidad de que el sentenciado pueda cumplir con la reparación integral queda abierta, puesto que recordemos que el Estado es quien garantiza los derechos de la colectividad. Pero obviamente también tenemos que recordar que iniciar un proceso de cumplimiento de reparación integral contra el Estado ecuatoriano a falta de bienes por parte de la persona procesada, creo yo, será también un proceso bastante desgastante, puesto que representa un proceso totalmente independiente al proceso de ejecución. Se trataría de una responsabilidad del Estado respecto de el cumplimiento que tiene de garantizar derechos a la ciudadanía. Entonces, obviamente que se podría ejercer una acción en contra del Estado ecuatoriano, pero no tenemos, por ejemplo, hasta la fecha un proceso que se haya iniciado en contra del Estado respecto de la reparación a nivel nacional, a nivel internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente que el Estado ecuatoriano ha sido condenado en múltiples ocasiones por vulneración de derechos a las personas, pero como subsidiario en torno a la reparación material de las infracciones comunes,
no tenemos alguna casuística respecto del tema. Sería interesante el desarrollo también de este tipo de acciones respecto de la reparación integral a la víctima. Gracias, doctor. Otra pregunta dice, ¿cómo se cobran las multas? ¿Existe un reglamento de cobro y los sentenciados pueden cobrar su libertad sin pagar? A ver, las multas tienen un mecanismo independiente de cobro. Recordemos que la disposición judicial llega a la imposición de la multa y esto se remite a la autoridad administrativa correspondiente, que es el juez de coactivas, que en cada provincia corresponde al director del Consejo de la Judicatura de cada jurisdicción. Y es la vía coactiva la que se ejecuta para el cobro de las multas. Entonces, este es un procedimiento totalmente independiente de ejecución de la multa. Eso hay que tenerlo claro. Es un procedimiento administrativo independiente de cobro de multas. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cabe la suspensión condicional de la pena en acción privada? A ver, de esto también ya hubo absolución de consultas por parte de la Corte Nacional de Justicia respecto de que existen otros mecanismos dentro de la acción privada. Este tema de la suspensión condicional de la pena corresponde únicamente al ejercicio de la acción penal pública. Entonces, la suspensión condicional de la pena no puede emplearse dentro de la acción privada. Eso ya lo tenemos claro. Gracias, doctor. Otra pregunta dice, ¿por qué en la reparación integral en algunos casos se cuantifican montos inejecutables del total del costo de la obra, aduciendo un perjuicio al Estado y no se cuantifica únicamente sobre el sobreprecio o perjuicio real? A ver, es interesante la pregunta. Nos refiere a la cuantificación que se hace de la reparación integral, que es lo que yo les refería respecto de los insumos que nos aportan los efectos procesales dentro de las etapas de juicio. La fiscalía, la acusación particular, la víctima, también tienen que complementar a través de medios probatorios respecto de esta cuantificación de los daños. ¿Cuál es el daño que se le ha causado? Por ejemplo, en este tipo de infracciones que tienen que ver con infracciones en contra del Estado, pues es necesario que a través de los informes que se presenten de Contraloría, de los informes que se presenten respecto de pericias, de la ejecución de obras, se establezcan los montos los cuales nosotros como juzgadores deberemos de cuantificar, de modular la reparación integral. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los procesos que se ponen a conocimiento, es escasa la prueba que se presenta respecto de cuantificación de reparación integral. El juzgador se ve sometido a extraer de la prueba, extraer de los elementos probatorios que tienen que ver con relación a la responsabilidad de los procesados, de la existencia de la infracción, algún elemento que le permita determinar y cuantificar el rubro para determinar el monto de reparación integral. De ahí que es importante que al momento, insisto yo, de ingresar la prueba, se haga también referencia a prueba que cuantifique el tema de reparación integral. Gracias. Otra pregunta dice, ¿qué sucede cuando el juez del tribunal al momento de dictar sentencia determina una situación y posteriormente en la sentencia escrita cambia las circunstancias y grado de participación del sentenciado? A ver, eso como habíamos referido, no puede darse. Debe haber una correlación entre lo que se decide en audiencia y lo que se resume ya en la sentencia. No puede haber una modificación respecto de la decisión judicial en la sentencia escrita. Obviamente que de cambiarse estos elementos de la decisión,
pues habrá una responsabilidad del juzgador respecto de estas decisiones de sentencia, ¿no? Hay responsabilidades tanto administrativas a través de las infracciones establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial y también a nivel de materia penal a través del delito de prevaricato. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto de este tema. Eso les refería yo, la decisión judicial oral tiene que tener total correlación con la escrita. Gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿se puede aplicar el principio de favorabilidad en causas que se haya negado la suspensión condicional de la pena? Por cuanto el artículo 653, numeral 6, actualmente, de la negativa permite plantear recurso de apelación. A ver, sí, efectivamente, tenemos ya una revisión a la norma del artículo 630 que refiere que es susceptible de apelación. Pero el principio de favorabilidad en torno a si es posible, entiendo yo, la aplicación del recurso de apelación, obviamente que se puede dar, ¿no? Si es que la persona no cree que la decisión judicial se apegue a los elementos que han sido aportados en la audiencia. Gracias. Doctora, hay otra pregunta. Dice, en caso de reparación integral, cuando el Tribunal de Garantías indica que debe tener tratamiento psicológico en el Ministerio de Salud Pública, ¿quién debería ser efectivo? ¿Quién debería ser el respectivo seguimiento para que este mecanismo sea efectivo en beneficio de la víctima? Bueno, hay posibilidad de que sea la Defensoría del Pueblo quien dé seguimiento a este tipo de formas de reparación integral. Pero como les decía yo, el Ministerio de Salud Pública no cuenta con programas especializados, no cuenta con profesionales dedicados exclusivamente a brindar este tipo de apoyo a las víctimas que tienen que ver con este tipo de infracciones. De ahí que yo refería que se hace necesaria la cooperación interinstitucional entre estas entidades del Estado, el Ministerio de Salud Pública, con la Judicatura, para que se observen estos vacíos que existen, puesto que en muchos de los casos las víctimas tienen que someterse al sistema común de atención. Nosotros ejecutamos la reparación, obviamente oficiando al Ministerio de Salud Pública para que se dé este tipo de terapias, este tipo de tratamientos. Pero al ejecutar esta orden judicial, es que las víctimas, las personas se ven obligadas a inclusive formas de revictimización en cuanto tienen que esperar turnos, tienen que nuevamente solicitar atención en determinados sitios, no hay atención de profesionales especializados. Y de ahí que insisto yo que sí es necesario que las autoridades que regentan el Ministerio de Salud Pública se preocupen un poco de este tipo de temas. Gracias, doctor. Hay una pregunta que usted ya resolvió cuando estaba exponiendo, pero de todas maneras la voy a leer. El numeral 3 del artículo 630 sobre la suspensión condicional de la pena menciona antecedentes personales, familiares. ¿Estos se refieren a antecedentes penales o judiciales? No, es justamente lo que nosotros referíamos ahí, esa confusión en torno a la presentación de elementos que aporten a determinar cuáles son los antecedentes personales, sociales, familiares, que no son los antecedentes judiciales ni los antecedentes policiales. Sí, eso se confunde muchas veces respecto del numeral tercero del artículo 630 y que es importante que se revise por parte de quienes solicitan la suspensión condicional de la pena. El aporte que se haga respecto de estos elementos familiares, sociales, de la persona procesada hacen relación
a su situación personal, a su situación social, a su situación colectiva, a su situación de cómo se desenvuelve en la sociedad. Y eso va a permitir que el juzgador tenga un conocimiento de quién es la persona, de cuál es su desempeño en el medio en que se desenvuelve y va a establecer antecedentes que le permitan tomar una decisión. Gracias, doctor. Hay una pregunta que plantea el doctor Jairo García. Dice, según la reforma del COIP año 2019, el artículo 670 del COIP, existe un procedimiento que conoce el juez de garantías penitenciarias en caso de incumplimiento en todo o en parte de la reparación integral. ¿Qué piensa sobre este procedimiento en torno al derecho de resocialización del sentenciado? A ver, ahí tenemos que hacer una distinción respecto del proceso de ejecución que les había referido que les pude exponer en torno a la posibilidad de que se pueda, de que la víctima pueda resarcir el juicio económico que se le ha establecido a través de un proceso de ejecución. Ya este es totalmente independiente, totalmente autónomo del proceso al que hace referencia el compañero. En ese sentido, pues, el juez de garantías penitenciarias tiene un rol distinto, es el de establecer si se pudo o no por parte del sentenciado el cumplir o ejecutar la modalidad de reparación integral que se haya dispuesto en favor de la víctima. Entonces, es muy distinto y eso también tiene que ver también con la pregunta que se nos hizo respecto de la responsabilidad del Estado en torno a las infracciones penales en general, cuando las personas sentenciadas por alguna circunstancia no pueden pues, cumplir con el resarcimiento de los perjuicios causados a las víctimas. Allí confluye entonces este procedimiento que se hace referencia. Podría concluir este procedimiento al que hace referencia. Gracias. La última pregunta dice, ¿los antecedentes penales de años anteriores ya cumplidos la pena serían un impedimento de conceder la suspensión condicional de la pena? Pregunta el doctor Galo Basante. A ver, respecto de los antecedentes por otros procesos similares, confluyen al numeral tercero del artículo 630. Hacen establecer los antecedentes que hemos referido. Hacen establecer la conducta reiterativa, por ejemplo, de agresividad, conductas rebeldes de la persona, conductas de no reinserción a la sociedad, en torno a estos actos reiterativos en la comisión de determinadas infracciones. Entonces, sí se constituyen elementos a ser valorados, a ser analizados respecto de la modalidad de la infracción, por ejemplo. Entonces, sí deben o se podrían ser objeto de análisis por parte del juzgado. Bien, finalmente, desde la Escuela Judicial, doctor, le agradecemos por esta importante conferencia. A todos los participantes les agradecemos por su asistencia a esta que fue la 7ª y última conferencia del curso Procedimientos Penales. Nos permitimos recordarles que estén atentos a sus correos electrónicos, medio por el cual se les remitirá el link en el que podrán ingresar a rendir la evaluación y encuesta del presente curso. Muchas gracias. Para la escuela es importante contar con la asistencia de todos ustedes a los despliegues gratuitos que se ofrecen a la comunidad jurídica del país. Si tienen preguntas, inquietudes o necesitan realizar el reseteo de sus credenciales al aula virtual, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y Gracias, doctor. procedemos al cierre de la sala. Damos por concluido el evento. Muchísimas gracias.